¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa. Cada semana, como siempre, nos reunimos aquí en este concilio de personas que saben más o menos un poco de todo, generalmente. Y como verán, como somos personas que no saben tanto, tenemos un invitado que sabe mucho del tema que vamos a hablar hoy día. Sorpresa, y además lo vamos a mencionar. Pero antes quisiera introducir a mis grandes amigos, panelistas, conductores, estrellas de Psycho Geek. Al costado está mi gran amigo Álvaro Guerrero. ¿Cómo estáis? Álvaro, gusto saludarte. Gusto saludarte de vuelta, querido Hernán Godoy. Igualmente. Y aquí también está nuestro gran amigo, experto también en cine, el señor Francisco Bravo. Pancho, ¿cómo estáis? Muy bien, saludos cordiales. Saludos cordiales. Quedo atento a sus comentarios. Ya, y para la gente que se pregunta quién es nuestro cuarto panelista el día de hoy, les cuento, vamos a dar un poquito de contexto, porque este tema salió de una conversación del grupo de WhatsApp de Psycho Geek, que ahí conversamos, debatimos temas muy profundos, Hacemos la debatimos sobre pauta. autores como García Lorca, interpretamos cuadros, Rembrandt. Dostoyevsky, hablamos de Dostoyevsky, de Lacan. No, nos mandamos memes, pero... básicamente eso. Y sticker. Y un día salió el tema, no me acuerdo por qué. Ahí mis amigos me van a hacer memoria. Salió el tema de Superman. De Superman. Dije, oh, es Superman. Sí. Superman, buen superhéroe, gran superhéroe. Empezamos a ir para atrás y dijimos, oye, pero ¿quién es Superman? ¿Cuándo salió? ¿Por qué Superman? Y como nosotros no sabíamos tanto, y también fue una idea para hacer el programa, y de ahí salió esta idea de hacer este pequeño especial de superhéroes. Está con nosotros Andrés Iturrieta, que es el experto en cómics de este día, en Psycho Geek. Así que te damos la bienvenida, Andrés, y gracias por unirte a nuestro gran programa que es Psycho Geek. Gracias por la invitación, chiquillos. Vamos a pasarlo Gracias. bien aquí hablando de lo que más nos gusta. Así es. Oye, para comenzar, porque, bueno, no creo que mucha gente lo sepa, pero me gustaría saber ¿quién es Superman o qué es Superman? ¿Cuándo salió este concepto del superhombre? ¿Cómo se le llama ese primer action comic que salía en la portada como levantando un auto? ¿Cómo surgió este héroe, este superhéroe? Bueno, pucha, mira, hay hartas como... se ha escrito harto respecto al origen del personaje. El primer cómic que salió de Superman fue por ahí por los años 30, 1935, 1936, por ahí. Creado por Jerry Siegel, Joe Shuster, ¿cierto? Que son como ultra mencionados en cada reinvención del personaje que se ha hecho a lo largo de los años. Y claro, todo partió como de esta idea un poco del superhombre, ¿cachai? Que tiene sus orígenes con bueno, el tema filosófico también, por ahí inspirado en las teorías de Nietzsche, y obviamente con la mitología, con este personaje semidios, ¿cachai? Que llega a la Tierra y tiene que tratar de vivir entre los seres humanos comunes y corrientes. Y toda la construcción del personaje que tiene que ver con un contexto también en el que se originó su historia. Estamos hablando de los años 30, 40, los cómics como que empezaban a tratar temas sociales que tenían que ver con la guerra. Fue muy fuerte también en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y Superman era un personaje que luchaba por la justicia y por los ideales de una sociedad americana. Ahora, estéticamente estaba el tema de los personajes como heroicos en aquella época. Hay como una controversia, porque dicen que Superman fue como el primer personaje superhéroe que existió, claro, en los cómics. Se dice mucho eso. Pero antes de eso hubo varios intentos, y de hecho en Japón se habla de un personaje que reunía características superheroicas, que era como una mezcla entre un fantasma. Bueno, el nombre de este personaje, no sé si algunos lo recordarán o lo conocerán, pero era el
algo así como el murciélago dorado. O con de Bato. Ogon Bato. Sí. Claro, era un personaje que en los 60 como que tuvo, de hecho, una serie, un anime. Ujú. Y fue uno de los primeros superhéroes que tenía como la habilidad de volar y de pelear con seres increíbles. Tenía como toda esa onda un poco kaiju también de pelear con dinosaurios y monstruos del espacio. Pero así como el más reconocido siempre fue Superman, que tenía como toda esta estética también un poco de luchador fuerte, ¿cierto? Bueno, en su inicio no tenía como la habilidad de volar y tenía la capacidad de saltar muy alto nomás. Ah, ya. Buen detalle. Claro. Oye, Y de hecho, una ¿sí? pregunta, ¿se considera a The Spirit, que era este personaje de Will Eisner, como también un precursor de los superhéroes? Sí, sí, totalmente, totalmente. Aunque The Spirit es un poquito más contemporáneo, tengo entendido. No, Sí, no sé si... es después de Superman. Mira, ahí, ¿para qué te voy a mentir? No tengo el A dato, ver. pero sí sé que fue muy popular en la época de oro de The los Spirit se cómics, publica en como, 1940. The Spirit. Ah, ya, claro, es un poco ya, más contemporáneo. claro. Que también es parte de la época de oro del cómic, Sí, po. que nace Sí, sí, nace como en el 30 en los años 36, 37 hasta los 50 ujú, aproximadamente. claro. Y, sí, pero también si te vas más para atrás, antes de Superman estaban muy de moda también los cómics de héroes más folclóricos, ¿cachai? Como estos justicieros tipo western, ¿cachai? Claro. Como, no sé, por la idea del héroe enmascarado, ¿cachai? Como el llanero solitario, el zorro, Claro. que, bueno, el zorro también es uno de los grandes como referentes del cómic de superhéroes. Sí, po. Un personaje que inspiró a Batman. Entonces, Como que dentro de mediados de los años 30, casi yendo para los finales de los años 30, como que fue como un boom explosivo. Casi como que en Sí, po. paralelo salieron muchos personajes de superhéroes. Porque estaba viendo que The Phantom, que también me tincaba que Mm, era como de los primeros, ujú. también es del 36. Es como que todo, sí, como por Sí. esa época, como que estaban con esa idea de como este arquetipo del superhéroe. sí, pues de Lee Falk, buen personaje también, pues. Sí. Claro, tenía como empezaron a aparecer todos estos personajes, digamos, como se empezó a construir el canon de superhéroes, ¿cachai? Ujú, El superhombre que destaca por sobre el resto de los mortales y que empieza a adquirir poderes de alguna u otra forma. claro. Y claro, ahí hay que reconocerle a DC que fueron como los precursores como con instaurar un poco el estereotipo. Ujú. Y obviamente en esa época, bueno, más adelante empezó a hacerse más conocido también Marvel Sí, po. con sus personajes y se compartían muchos, eh, había muchos artistas que compartían escena ahí, pues. Todo lo que Ahora, estaba pensando también, tipo años 40, años 50, ya más adelante también estaba pensando, el Santo se considera un superhéroe en México. Claro. El Enmascarado de Sí, Plata, po. claro, y tuvo sus cómics y todo, y también es más o menos de esa época, po. Una infinidad de películas del santo luchando contra todo. Era como La Mm. Roca ahora. claro, claro, ¿Verdad? sí, ¿Se está pues diciendo que La Roca es como un superhéroe moderno? Sí. claro, Mira, La Roca ha luchado contra monstruos gigantes, contra terremotos, contra la momia. Eh, Tiene de todo. Tiene de todo sí, La pues, Roca. es verdad, el Santo era muy popular. De hecho, siempre recuerdo porque mi viejo era muy fanático de las películas del Santo, pues, Ujú. Mm, que antiguamente en los años, no sé, pues, los años 60, los años 70, esas películas eran como que se exhibían todos los días en los cines de barrio.
Sí. Entonces muchos niños latinoamericanos en Chile crecieron con el cine mexicano de la época y los luchadores de lucha libre eran verdaderos superhéroes. Claro, ese es como un origen diferente de un superhéroe como latinoamericano, porque claro, tiene su origen de la lucha libre y trasciende hasta convertirse, claro, como en una figura de películas, de ficción. La lucha libre también es ficción, pero como que trasciende ¿Cómo? a salir de ese... ¿La lucha libre ¿qué? ficción? Spoiler. Claro. Claro, trasciende y se convierte en un superhéroe de otra manera, pues como que evoluciona a convertirse como en un personaje Claro. de historietas. Es chistoso porque el Sí, santo, como que claro, nace de esta cosa de la lucha libre y tiene como sus movimientos como marca registrada, como, no sé, cierta llave, etcétera, etcétera. Y ocupa esos mismos movimientos, esos son sus únicos poderes. Entonces, ocupa esos mismos movimientos para derrotar a vampiros, a extraterrestres, a cuanta amenaza supernatural se le ponga por delante. Solo el poder de sus maniobras de lucha libre lo ayuda a combatir todo eso. Eso me encanta, sobre todo de las películas del santo. Sí, sí, no, o sea, me hablan del santo y al tiro me viene a la mente Nacho Libre, así como que me acuerdo de Jack Sí. Black usando las mallas de luchador. Sí, es verdad. No, pero gran valor, gran valor. Sí. Andrés, una consulta. Hay cierta. Se dice mucho que Superman fue creado con el fin de envalentonar a los soldados en ese tiempo de guerras, como de inspirarlos, ¿cachai? Por eso Superman igual tiene como ese tinte medio patriota. ¿Qué tan hay de cierto, qué tan hay de mito en esa historia del origen de Superman? Yo creo que es bastante cierto, o sea, tenéis que pensar que los cómics igual como que se adaptan a ciertos contextos históricos y Superman fue un referente, digamos, en tiempos de guerra, ¿cachai? Era como, no sé, pues, no sé si alguno de ustedes vio alguna vez los primeros animaciones de Superman que eran de los hermanos Fletcher, Sí, que muy eran buena. más o menos como de los años 40 y ahí se me veía claramente esa como propaganda anti-nazi, anti-japoneses, ¿cachai? Superman siempre andaba pateándole el trasero a los nazis, era parte de, igual que el Capitán América en Marvel. Claro, sí. Claro, el Capitán América es mucho más evidente también, pues de hecho existen esas imágenes del tío Sam y Capitán América también, Sí, claro. como juntos. Sí, sí, total. Y bueno, y curioso que en esa época también, bueno, por ahí por también los años 40 empezaron a aparecer cómics, los cómics de la Mujer Maravilla, que también tenía como este toque patriótico, pero en una época en donde la mujer no tenía un espacio protagónico tampoco Claro. a ese nivel. Pues entonces ese es un personaje súper interesante porque también fue mutando según el contexto de su época y fue muy criticado también. Pues. Como que en verdad en un contexto súper machista la Mujer Maravilla como que marcó un precedente del cómic como de género, ¿cachai? Como que igual fue un cómic hecho para mujeres, para las mujeres de la época. Claro. Pero sufrió muchos cambios. Partió como una heroína, pero después se transformó casi en una Barbie, ¿cachai? Era como, tenía que ser como la señorita del grupo, ¿cachai? Y siendo que es un personaje tan rico y tan poderoso como pudo haber sido Superman. Así que, oh, interesante. De hecho, bueno, entre paréntesis, me encantó igual el enfoque que le dieron a la Mujer Maravilla en la película de Zack Snyder. Sí, Creo absolutamente. que se lo merecía. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Así que... Sí, justo le iba a comentar, pero se nota comparativamente los enfoques que le trató de dar Zack Snyder y Josh Whedon en la diferencia como la presentó, las tomas, los diálogos, los gestos. Sí. Y se nota la intención la diferencia de la intención de Josh Whedon en usar a una mujer en la película
a la de Zack Snyder, como que también fue una de las cosas evidentes en el corte de Zack Snyder. Sí, claro. Pasa algo después como de este boom de superhéroes a mediados de los años 30, que después empieza esta crisis económica en Estados Unidos y varias de estas editoriales, porque, digámoslo, si bien Superman nació en DC Comics, otros personajes que ahora son de DC Comics partieron en otras editoriales, como la misma Mujer Maravilla, que no era de DC Comics, Aquaman tampoco, Flash tampoco era de DC Comics. Y después de este quiebre económico, muchas de estas editoriales quiebran y DC empieza a comprar personajes. Empieza a comprar los derechos de estos personajes de estas editoriales que quiebran y empieza a formar esta especie de... bueno, empieza a formar de hecho la Liga de la Justicia, porque tiene tantos personajes que los pone a todos en este grupo. Claro. Sí, sí, es verdad, pues. Ahí DC empezó a comprar personajes, pero es cierto lo que tú decís, pues, como que la crisis económica también marcó un antes y un después como con la historia de los cómics, pues. Hubo un momento en que ya de la, después de la Segunda Guerra Mundial, como que los cómics empezaron también a bajar mucho de popularidad. Uh-huh. Y se empezaron a hacer más populares los cómics como que volvieron un poco a las raíces de los cómics de personajes más folclóricos, más criollos. Ahí empezaron a reaparecer los western en cómics. Y algo que, bueno, como que se sobreexplotó mucho en el mundo de la historieta y el cine durante los años 40 y los años 50. Ahora, bueno, está toda la influencia del spaghetti western y lo que todo el mundo conoce, pero el tema superhéroe es como que se vio un poco de capa caída, posguerra, ¿cachai? Claro. Y ahí hubo una reinvención, como que a lo largo de la historia uno va revisando, porque a lo largo de la historia de estos personajes constantemente ha habido cambios que han tenido que han obligado a la industria a reinventar a los personajes. ¿Okay? Y hasta el día de hoy, o sea, no sé, pues lo vimos en los años 30, en los años 50, después en los años 60, de los 60 a los 70, y la época como que más como me marca a mí, que es la de la época de mediados de los 80 en adelante, que es como la época oscura de los personajes. ¿Qué pasa ahí con los personajes de superhéroes en los 80? Ahí hubo como un punto de inflexión, yo creo, porque como que empezaron a aparecer como personajes más maduros, en el sentido de que también iban creciendo los lectores. Uh-huh. Claro. Y aparte que también se empezó a masificar a nivel mundial el cómic. Como que ya teníamos, por ejemplo, en Chile las primeras revistas de Superman, de Batman, después del boom, por ejemplo, cinematográfico de Tim Burton con Batman, ¿cachai? Claro. Ahí empezaron a llegar, gracias a la maravillosa editorial Perfil, que yo soy fan número 1 de la editorial Perfil y a quien le debo, yo creo, mi afición por los cómics. Pudimos recibir los primeros cómics de Superman, de Batman, en esa época en donde se empezaron a reinventar los personajes. Y el primer cómic que yo recuerdo haber comprado, o que me compró mi viejo en verdad, porque no tenía plata en ese tiempo, fue el Man of Steel, el primer número de Superman, como con el reboot del personaje, creado por John Byrne, que es un maestro, es como un dibujante y guionista excepcional. Para mí, uno de los mejores en la historia de DC. Y de hecho, aquí tengo el primer número, que qué maravilloso. ¿sí?
lo pude rescatar ahí de las cenizas. Y claro, pues, la gracia de este cómic, que nos muestra a un Superman ya un poco más, no tan infantil como las versiones que se habían hecho antes, como el Superman de los super amigos, ¿cachai? Que nosotros conocíamos antes de esto. Y John Byrne fue súper bueno, hizo como una miniserie de 6 capítulos para reintroducir al personaje, en donde de forma así como muy inteligente se va metiendo un poco en la psicología del personaje, en el origen, lo empieza a humanizar un poco más. Sí. Y por otro lado está también la calidad de sus dibujos, que en lo particular a mí me marcó mucho, porque pucha, yo sentía que se acercaba bastante al canon del superhéroe, ¿cachai? Es como, por ejemplo, te voy a mostrar el número 6, que termina con la pose heroica de Superman. Clásica, ¿cachai? Y bueno, si lo ven de cerca, hasta se parece un poco a Christopher Reeve. Sí, sí. Que para mí es el Superman definitivo. No hay otro como él. Sí. Totalmente. O sea, sí, yo creo que a Christopher Reeve lo dibujaron y lo hicieron, lo crearon para el papel. Sí. Pero claro, entonces como que caló muy, muy bien, pues eso fue un hitazo. Y esta época también yo creo que se la debemos a escritores como Dennis O'Neil, que empezó a oscurecer un poco más a los personajes. Le debemos, no sé, la reinvención de Batman también, y de ahí empezaron a aparecer grandes historias que son inspiración para todo el universo que se empezó a crear después. Sí, me acuerdo que en esa época en los cómics de Batman empezaron a meter como incluso temas políticos, así como que ya Batman no solamente como que combatía gángsters, sino que ya como que se estaba metiendo como con políticos corruptos, estaban como ya empezando a poner otro tipo de temas en los cómics. Sí, pues bueno, la misma historia de Dos Caras, ¿cachai? De Harvey Dent, ¿cierto? Sí, claro. Fiscal de distrito. Obviamente que empieza a meterse mucho más el mundo como de la corrupción. Y aparte que empezamos a ver también la mano de, no sé, pues de Alan Moore, ¿cachai? De Frank Miller en los cómics de Batman, que también marcaron un hito. Se fue generando como una tendencia en ir humanizando y ir oscureciendo muchos superhéroes. De hecho, siempre me ha parecido como llamativo el caso de Superman, siendo como el superhéroe ícono, pero que para muchos también suele ser un superhéroe simple, como en su premisa, pero con los años se ha buscado como irle humanizando y mostrando la psicología del superhéroe. De hecho, en base a esto fue que se nos ocurre hacer el programa, cuando yo comenté que me había llamado mucho la atención la representación del Superman de la serie Superman and Lois. Sí. Que era un Superman mucho más Clark que Superman, y de hecho Enano estaba enojado porque era un Superman muy flaco. Sí, sí. Mira, yo la verdad vi el primer capítulo de esa serie y igual me llevé una grata sorpresa, porque yo había cachado un poco como lo que se venía haciendo en el universo DC, pero de la televisión, con el Arrowverse, ¿cierto? De las series de Warner, y todavía como que no me convencían mucho. Sé que estaban haciendo cosas súper interesantes, pues hicieron este crossover como de Crisis en Tierras Infinitas con Flash, con Supergirl, y funcionó re bien, ¿cachai? Porque, bueno, ahí trajeron de vuelta también al Superman del 2006. ¿Cómo que se llama ese? Sí, el de Smallville. Sí, bueno, trajeron a todos. Trajeron al de Smallville,
eh, y, y Brandon Root, trajeron también Brandon Root, a de Superman Brandon Regresa. Root, gracias, Brandon Root, claro, Brandon Root, que, que, que un poco, no sé, igual se veía súper bien como el Superman de Kingdom Come. Sí, se Sí. veía súper bien, muy bien. Muy buen Ahora, yo Superman. no he visto la serie, no sé si habrá estado bien logrado, tan bien como los cómics, ¿cachai? Pero por lo menos me llevé una buena sorpresa con esta de Superman y Lois. Encontré que hicieron un muy buen primer capítulo y la compré, ¿cachai? La compré, encontré que hicieron algo bien interesante. Aparte había muchos tributos y se notaba como el respeto al personaje. ¿Cachai? Sí, Toquiños como con el primer traje, el diálogo como de Superman rescatando al cabro chico y diciéndole que su mamá le había hecho el traje. Es algo que uno le creció leyendo en los cómics. Y, y eso como que obviamente te cala un poco en la fibra. Sí. sí, me pasó. También me quedé con el piloto, porque el piloto es larguísimo, igual es como 1 hora y algo. Sí, Y yo sí. decía, con el piloto quedé súper bien, o sea, como que el piloto es una historia como súper redondita que se podría cerrar ahí y sí, como que tiene una manera, o sea, comparándola con las últimas encarnaciones que se ha tenido de Superman, hablando de Henry Cavill en Man of Steel o en Justice League, como que fue refrescante ver como una representación tan diferente. O sea, Sí, a todo nivel, visualmente, ver un Superman no tan perfecto físicamente o viéndolo más humano, como que nunca había tenido la oportunidad de, por lo menos en material audiovisual, ver a un Superman tan humano y como en su relación de padre, de persona, con trabajo, con pega, ¿cachai? Como que fue muy sí. interesante ver eso. Sí, y el conflicto ahí como con los hijos, ¿cachai? Igual, yo en lo personal, siendo como bien purista con el tema de Superman, como que nunca estuve muy de acuerdo con que los superhéroes tuvieran hijos, ¿cachai? Como que decía, puta, ¿por qué? ¿Cachai? Pero bueno, no me incomodó y no me incomoda la idea, ¿cachai? Siento que igual está bien, pues. Es como que los personajes van creciendo con uno también. Sí, po. Y hay que aceptarlo, pero se ha hecho bien. Yo encuentro que ahora se está haciendo bien la pega en ese sentido. Y ha costado, particularmente con Superman, dejar contenta a la gente, porque inclusive con Christopher Reeve, que fue el Superman así como por excelencia, siento que no se le hizo justicia al personaje con las películas, como que Ujú. terminaban siendo bastante ingenuas. Eh, ¿Infantiles? Sí, claro. O sea, siento que, por ejemplo, no sé, Jim Hackman como Lex Luthor, que hizo un papel fenomenal, seguía siendo un personaje súper infantil, Sí, po. ¿cachai? Sí. Verlo, no sé, pues vestido con el típico traje a rayas, ¿cachai? En la cárcel y escapándose en un globo, man. Puta, igual da... Y el ayudante, igual que era como bien, era como el alivio cómico más que nada, como Sí, el... tal pareciera Sí, que pues. como que en esa época los cómics estaban en una senda, Sí, pero esas películas como que retomaban el Superman más de los años 50, Claro. más que lo que se estaba haciendo en esa época en los cómics. Sí, sí, ahora yo encuentro que igual lo que pasa es que, claro, hay que ponerlo en contexto, pues. La primera película de Superman fue en los años 70, el año 76, 77, no sé, por ahí. Y, y fue una super producción, pues, ¿cachai? Para la época fue, Sí, de po. partida se logró el objetivo que era llevar a la pantalla al personaje, hacerlo creíble y el eslogan decía, pues tú vayas a creer que los hombres pueden volar, ¿cachai? Claro. Y los efectos de vuelo igual eran alucinantes para la época y ver a Christopher Reeve manejándose con el personaje como si hubiese nacido para él, era imponente, pero además tenía ya a Mario Puzo como escritor, o sea, era una película que podía haber sido muy buena, tenía todos los elementos para ser una muy buena película, Oye, dirigida por Richard Donner también. Bueno, a lo mejor más adelante podemos ahondar mucho más porque me pasa un poco con Justice League de Zack Snyder,
que se repite un poco la historia de Superman con Richard Donner en la segunda película. Claro. Que también sufrió como, digamos, tuvo que dejar a la mitad el rodaje y fue reemplazado por otro director para hacer una película un poquito más cómica, menos oscura de la que estaba pensada, y terminó, claro, siendo algo totalmente distinto a lo que era la idea original. Claro. ¿Cuál fue tu primera impresión referente a la primera Justice League, al corte de... Hablemos de Justice League, ya que entramos sin querer, hablemos de Justice League, ya, hablemos. al corte de Snyder / Whedon. La del 2017, la de Whedon, escucha, no, igual fue decepcionante. Como que todos veníamos esperando un poco principalmente yo me imaginaba una cosa más épica, ¿cachai? Porque, o sea, era una película de la Liga de la Justicia, o sea, tenía todos los elementos como para poder haber hecho algo mucho más épico. Era una película que necesitaba también, yo debo reconocer que cuando supe que se iba a estrenar, igual como que estaba un poco escéptico, porque sentía que era muy apresurado todo. Sí, como de hecho, eso se da a entender, como que querían como empatar o llegar a alcanzar a Marvel, y la verdad es que nunca lo iban a hacer, ¿cachai? Pero no, ellos dale con alcanzar a Marvel. Claro, pues, efectivamente se notaba mucho ahí como la mano del mercado versus la calidad de la obra. Sí, pues. Y estaba, claro, justamente la presión de ser mejores que Marvel, ¿cachai? Y vamos a la par. Y finalmente trataron de empatar un poco y lamentablemente eso se notó. Pues. Se notó que terminó siendo un producto hecho a la rápida. Porque por último, claro, yo dije, por último podrían haber tratado de empatar con Marvel, pero se notó que la película carecía de muchas cosas, y tanto a nivel técnico como a nivel de argumento. Sí. ¿Cachai? Sí, sobre todo argumento. Sí, por ejemplo, claro, lo mismo que hablábamos de la Mujer Maravilla. En general los personajes están muy sueltos en esa versión. Como que no tuvieron la apropiada presentación o les faltó más construcción, ¿cachai? De Cyborg no sabíamos nada, de Flash, claro, de Flash tampoco, de Aquaman tampoco, creo que sí, pues la película de Aquaman salió hace poco recién. Pues. Claro. Pero después de... Entonces, claro, como que sí faltaba, claro, es que ponís a 3 personajes y necesitáis presentarlo, y en ¿cuánto dura esa versión? ¿Como 2 horas? Poco menos de 2 horas, como que sí. no, obviamente no vaya a alcanzar, y más encima tenéis que hacer una película de la Liga de la Justicia. Entonces, sí, pues. Y por eso también la de Zack Snyder dura 4 horas, porque tenía que presentar propiamente tal a Cyborg y contar su historia. Son 2 horas de presentación prácticamente. Exacto. Entonces, exacto. Sí, es impresionante. Por eso dura 4 horas. Es realmente impresionante ver el cambio de... Yo traté de verlo sin comparar tanto, o sea, sin estar pensando, esto no salía. Pero de repente era un poco imposible, porque yo decía, ahora que viene la talla mala, y no venía, y claro. Entraba un diálogo. Sí, y uno decía, por fin, qué bueno. Claro, como que decía, por fin esta película parece coherente. Me viendo la anterior, casi que se notaba cuando eran escenas regrabadas de Whedon, porque eran chistes y tonos que no entraban por ningún lado. Y te sacaban personalidades que tampoco tenían sentido. O sea, si tú no conoces un personaje tanto, de repente que haga algo, te deja como... Si Cyborg decide suicidarse por salvar el mundo, es como, ya, no te conozco. O sea. Claro, ¿cuál es tu...? Es que eso es lo que pasó, pues, lamentablemente los personajes quedaron muy, muy livianos, ¿cachai? No tenían el peso como para poder emocionar con las acciones heroicas de cada uno de los personajes. Claro. Y a diferencia y eso se notó con la versión de Snyder, porque finalmente logramos ver el proceso de cada uno de ellos, y cada escena como
heroica, obviamente, de cada uno de ellos lograba emocionar. No sé, pues, no quiero hacer spoilers, ¿cachai? Porque puede que haya gente que no la ha visto todavía, pero es emocionante ver cómo reacciona Flash, ¿cachai? Cómo reacciona, cómo actúa Cyborg, cómo actúa la Mujer Maravilla. Y bueno, también la aparición de Superman, yo creo que era lo que muchos estábamos esperando. Además que Esperábamos que también, apareciera de esa forma. Sí, pues. también siento que esta versión de Snyder hace que todos los personajes como que luchen de forma más grupal. Se siente que está luchando la Liga de la Justicia y no solamente que llega Superman a resolver Sí. todo el asunto. Como que equipara mejor Hay un plan. lo que es, Un claro, buen plan de fondo. equipara mejor como las fuerzas entre lo que es la Mujer Maravilla, Aquaman, Superman y Batman y Cyborg y Flash. Como que son un poco más pares, más que en la versión anterior, que era como que no podían pegarle a Steppenwolf y llegaba Superman y resolvía todo al final. Como que Claro. quedaba como muy al debe con los demás personajes. Aquí como que entre todos resuelven el asunto. Y también, y el villano es mucho mejor, está mucho mejor resuelto, como que tiene una motivación, el CGI está mucho mejor hecho. Eso te iba a como decir, que- ¿no te Sí. pareció que los ojos de Steppenwolf eran hermosos? Yo me Sí, perdí en su mirada. Sí, en su Sí. mirada. No, pero es increíble como Sí. no sé si lo habrán hecho con motion caption, pero los rostros que hacía Steppenwolf, Sí, las los gestos. expresiones Sí. estaban súper Cuando se bien hechas. enojaba, así. Sí, Sí, lo Sí. separaba de ser un villano genérico gigante. exacto. Sí, Bueno, esto no, sale totalmente. esto sale en el tráiler, pero agradezco mucho también que aparezca Darkseid en la película, que era lo que también se esperaba. Sí, pucha, bueno, yo Que creo que salga William Dafoe. ¿Cómo dejáis a William Dafoe afuera? ¿Cómo dejáis a William Te lo Dafoe resumo. afuera? Sí, De hecho, él le pasa el tridente a Aquaman. Entonces, Aquaman llega de la nada con su armadura y su tridente. ¿Dónde sacaste el tridente? Sí, ¿Cachai? sí. sí, po. Sí, po. Bueno, se explican todas esas cosas que tenían que haberse explicado de un Sí, po. principio. Ujú. Y no, aparte que se nota también la factura de Zack Snyder como director, pues como que siento que se ve como que fue un trabajo hecho con amor, po. No, y con la dedicación que se merecía, no fue una pega hecha a la rápida a última hora porque los ejecutivos tenían que sacar luego el estreno, po. Sí, Claro. yo pensé que eso podía pasar, como era una decisión de tirarlo porque teníamos HBO Max, como que dije, uy, de pronto lo van a apresurar mucho y va a salir, pues va a ser mejor, porque No, pero si difícilmente sea estaba toda la algo más película malo. hecha, po, ¿cachai? No había Pero igual forma de se que. regrabó mucho, ¿no? Sí, Se po. regrabó mucho. Sí, hubo regrabaciones, Y pero claro, y de punto de vista de dirección, o sea, musical, de colores, como que ahora calza todo, como que se veía que todo estaba bien pensado. Yo estaba pensando cuál una de las escenas que a mí me pareció como más visualmente bonita. Cyborg jugando fútbol americano me pareció, Mm. toda esa secuencia me pareció visualmente muy Sí. linda. Hay algo en esa Sí. secuencia que a mí me gustó mucho y que habla muy bien como de Snyder como director, de que toda esa parte de la historia de Cyborg tiene muy poco diálogo. Sí. Snyder la cuenta solo con imágenes y tú entendís perfecto toda la secuencia y todo lo que pasa por lo que pasa el personaje. O sea, toda esa secuencia en donde ve a esta mujer a través de las cámaras, que tiene como poco dinero y todo lo que Sí. pasa. Todo eso está sin diálogo y tú lo entiendes perfecto, solo con las visuales que ponen en la película, y creo que es la idea de toda película, que se entienda, que no se ocupe como sobre diálogos explicando todo, sino que Claro. las imágenes Sí. basten y sobran para darte a entender al espectador. Y es como la más importante de la parte de Cyborg, que es como, bueno, Cyborg, tú puedes hacer todo, ¿cachai? Todo, Sí. puedes ser el más poderoso, ¿cachai? Puedes Sí, hacer yo todo eso. sí, me acuerdo hace mucho tiempo, antes de que saliera la primera, el actor de Cyborg había dicho, me gustó mucho porque el personaje es el corazón de la película. Sí, pues. Y cuando salió la versión de Josh Whedon, así como, ¿y dónde? ¿Y dónde claro. estaba? Cyborg era un one timeado en la del 2017, era como que estaba enojado porque sí, con el papá y. Claro, el robot Sí, emo. Sí, o sea,
La película, desde el comienzo, bueno, sumándole el exceso de cámara lenta, como que ya hacía que la película se sintiera que tuviera un peso, como que eso sentí cuando Sí. ya llevaba un buen rato la película, se sentía como gravedad, como que tenía consecuencias lo que estaba pasando, ¿no? Porque no estaba siendo livianita. Sí, o sea, totalmente. Yo siento que es como deberían ser este tipo de películas. Deberían tener su tiempo para que se cocinen bien los personajes y construirlos con todos los detalles que eso implica. Claro. Ahora hay otra cosa que tiene que ver con esto que a mí me parece muy bacán, que es el hecho de que se haya retomado este proyecto a través del clamor popular. Como Sí. que siento que algo que no se veía como imposible, ¿cachai? Finalmente terminó democratizando un poco la industria, ¿cachai? Como que finalmente el pueblo decidió que queríamos ver esta película y no fue una decisión de la industria, ¿cachai? Fue como, puta, hagámosle caso a la gente. La gente enojada en Y Twitter. El poder de la gente enojada en Twitter. el poder de la Sí. gente, claro. Entonces, igual encuentro bacán eso, algo que no ha pasado. Por eso hacía adelante como el enlace con el tema del director's cut de Richard Donner de Superman Richard 2, Donner, porque, claro. porque efectivamente a él le pasó algo muy similar. Superman 1 y Superman 2 se grabaron casi simultáneamente en esa época. Y a Richard Donner, por diferencias con los ejecutivos, lo despidieron cuando ya tenía más o menos el 70% de la película hecha. Y lo reemplazaron por otro director, que era un director más de comedia, que se llamaba Richard Lester, y Claro. regrabaron muchas escenas. Finalmente terminamos viendo otra película que iba en contra de lo que se quería hacer con la original. La 2 es donde sale Richard Pryor. No, esa es la 3. La 2 es donde pelea Ya. con el general Zod. La 2 es Ya. cuando devuelve el planeta, ¿cierto? La 2. O sea, en la 1 hace eso, pues finaliza cuando él devuelve el planeta para poder salvar a Luisa Lane. Pero en Sí, la 2 es la del Capitán Zod. Capitán Zod, sí. Claro. Correcto. Sí. Justamente, pues pelea como con los kryptonianos y tiene esta cosa, y bueno, yo recomiendo que vean el corte del director porque es otra película. O sea, en verdad como que te hace también mucho más sentido si viste la 1, te hace mucho más sentido ver la 2. Claro. Y también pues, el mismo elenco, ¿cachai? De hecho, fue tan así que cuando echaron a Richard Donner, también gran parte del elenco se retiró a modo de protesta, incluido Marlon Brando. Y tuvieron que regrabar todas las escenas con el papá de Superman, ¿cierto? Que era el papel que hacía Marlon Brando, las tuvieron que regrabar con una actriz que hacía como el papel de la mamá y finalmente terminó siendo otra cosa la película. Terminó siendo una comedia en lugar de ser una película de superhéroes. Claro. Tiene como una pequeña maldición las producciones de DC, definitivamente. Como que siempre se tropiezan en alguna cosa, sea por su culpa o por cosas que no tienen control, porque el tema de Zack Snyder no nada que hacer, pero aún así se están auto boicoteando. O sea, Warner le dijo, cambia la película y antes de que se tuviera que retirar del proyecto. Sí, bueno, Zack Snyder igual tuvo la mala fortuna de haber perdido a su hija en pleno proceso de grabación, aparte de todas las diferencias que ya tenía con la producción, con los ejecutivos de Warner. Entonces, claro, fue un momento, una tarea complicada, fue una tarea súper difícil llevar a cabo el proyecto. Entonces, por eso encuentro tan bacán que finalmente, a raíz del clamor popular y las redes sociales y los fanáticos, se haya logrado revertir la situación y haber sacado esta versión que finalmente es la visión que tenía el director. Sí. Da un poco de lástima que no vaya a ser, entre comillas, como canon, que no vayan a seguirse como cosas que se plantearon acá. Eso pensaba ahí un poco, pero de pronto es tan mejor que quede así como en su propio universo que esta película
Como Sí, que sí, con todos los dramas que tiene conseguir Sí. películas, como que mejor que quede ahí, que no la toquen. O sea, esperemos que, sí, claro, bueno. que se den cuenta de que pueden hacer cosas mejores ya con todo Con esa, a partir de esto, esa, ¿cachai? Como a inspiradas en partir esa de eso, película. claro. O Y sea, que Jared Leto, por favor, no haga más del Joker. ¿te sigue sin gustar? No, de verdad que no hay caso, no hay caso. Por lo A mí menos me a mi parecer, gustó. no. ¿Qué esa risa tan extraña que hace Jared Leto? No sé. Bueno, Sí, no, es verdad, igual, claro. Es que a mí lo que te comentaba también, Pancho, siento que hacer el papel del Joker, ya después de haber visto a Joaquín Sí, Phoenix, es muy difícil. eh, es difícil llegar a ese nivel, po. Sí, po. A pesar de sí, que yo encuentro que Jared Leto es un súper buen actor, po. Podría construir un personaje súper decente, pero ahora, dentro de todo, aún así, a mí me gustó la escena con Jared Leto. Me parece que había un diálogo interesante, eh, se reconocían los personajes. y eh, pone es también como- ahí como la cosa muy del multiverso de DC, po. Toda Sí, esta po. cosa de Louis Lane que da pie como para todo ese otro universo que también era algo que los fanáticos deseaban ver también. sí, totalmente. Po. Es que hay muchos guiños a cómics clásicos de Superman. Po. Sí, caleta, de hecho. Exacto, hay grandes, bueno, dentro de ese mismo diálogo podemos ver el guiño que se hace a Una muerte en la familia, por ejemplo, a la muerte de Exacto. Robin. Sí, po. Y obviamente, pucha, da como para hacer una historia súper épica, mucho más épica de la que se hizo ahora en una batalla en Apocalypse con Darkseid. Sí, po. Yo creo que sería genial llegar a ver eso en el cine, pero verlo bien hecho. Sí, Claro. Igual que lo de Flash, po, que usa la Speed Force para retroceder el tiempo, po, ¿cachai? Que esa cuestión fue, Claro. me voló la cabeza. Sí, Oye, sí. volviendo a Superman, ¿qué te parece el Henry Cavill como Superman? Lo que se ha visto de él. Henry Cavill yo encuentro que es un buen Superman. Ah, estéticamente tiene todo para ser Superman. Eh, sí, no alcanza a ser Christopher Reeve, ¿cachai? Sí, po. Pero me parece un Superman bien digno y de hecho algo que también yo creo que está muy al debe, un poco aprovechar más la potencialidad de Henry Cavill como Superman. Muchos fanáticos también esperan ver la segunda parte de Man of Steel y yo creo que sería interesante darle una segunda película a Henry Cavill. Yo creo que podría ser un muy buen trabajo. Eh, Dentro de todos los que han pasado. Brandon Root, igual ¿Qué te fue en pareció su esa película? momento la de Brandon Root. ¿Mm? Eh, no, a mí en lo personal como que no me dejó muy conforme, Ya. Es rara porque esa se película, nota, como que extraña. es rara porque trata de ser como una secuela de las películas de Christopher Reeve Exacto. y trataron de forzar mucho eh, el parecido del actor a Christopher Reeve, y en verdad, No se no lo puede tampoco. lograron. Difícil, no se puede tampoco. No, no, De hecho, no. Brandon Root se ve mejor como Superman en el crossover de las series, de hecho, más que en su Sí, película en solitario. de hecho, sí, pues ahí me convenció más como Superman, pero en esa época, 2006, no. ¿Mm? Aparte la película como película la encontré también bien débil, ¿Quién era el malo en me esa llenó película? entretenido. Ahí trabajaba Kevin Spacey. Kevin Spacey Ah, como Kevin Lex Spacey Luthor. como Lex Luthor. Sí. Claro, y Kevin Spacey, que igual es un buen actor, ¿cachai? Pucha, igual también súper mal aprovechado. Es un poco lo que le pasó al Lex Luthor anterior, pues, ¿cachai? A Jim Hackman. Siento que también seguía siendo la caricatura del personaje. Sí, Ahora, esa no película sé, casi como que un refrito de las Sí. películas de Christopher Reeve, como que tomaron todas las películas de Christopher Reeve y las pusieron todas en una.
Como que hay Claro, muchos estereotipos de esas películas, muchos como clichés que se ocuparon en esa época. Entonces, como raro como tratar de rehacer ese mundo y Sí, en vez de lo que hizo Snyder, que tratar como de ir por otro camino. ¿Cachai? Como que ya teníamos a Christopher Reeve ahí, dejémoslo ahí para recordarlo y sigamos adelante con esta otra mirada. sí. Ah, No, ahora yo, bueno, está, una dale. película... no, sí, adelante. No, voy a comentar que es ahora estaban hablando que mencionar a Lex Luthor, estaba pensando, es un muy buen personaje y en medios audiovisuales no se ha tenido una sí. gran todavía Quería interpretación. preguntar por Jesse Eisenberg. ¿Qué te parece? El Jesse Eisenberg como Lex Mm. Luthor. Pucha, A mí no me gustó. Lo encuentro no, a como, no sé, mí, como... yo lo encontré un poco sobreactuado. eso. En Sí, la Batman v Superman también, siento que fue como muy exagerado el papel Esos de toques que Jesse tiene como súper Eisenberg como, raro. sí, claro, está bien, Lex Luthor es un Mm. personaje, lo que pasa es que yo siento que una de las mejores versiones del Lex Luthor que he visto en el mundo como de la televisión fue en Smallville. Siendo ujú. que ese Luthor se acercaba un poquito más a lo que uno esperaba del personaje, que era un personaje que tenía sus traumas familiares, pero un Mm. personaje que tenía acceso a mucho poder. A mí me gustaba el de la eh, serie animada. También era A mí bueno. también, de hecho, está ahí Buen Lex el de la Luthor. diciendo serie eso animada. y Sí, yo pienso en Lex Luthor en claro, sí. un personaje como fuerte intelectualmente y como como de capacidades o influencias. Como que J.C. Eisenberg seguía, es como, no sé, es muy extraño su interpretación de Lex Luthor, es muy raro. Sí, no, sí, yo encuentro que estaba un poquito alejada de lo que uno espera del ex Luthor. Pero sí, pues, la serie animada también es un súper buen ejemplo. Eh, Además que, bueno, esas series animadas que se hicieron de Superman y de Batman también iba muy de la mano como con lo que pasaba con los cómics en los 90. Eh, la serie animada de Batman venía de este mundo que Maravilloso. había creado Tim Burton, ¿cierto? Y bueno, los escritores también de la época, como Dennis O'Neil, y Superman también venía de esta reinvención que con la que bueno, nosotros, por lo menos yo personalmente, me metí más en conocer los cómics de Superman. La serie Oye, animada de Pancho, Superman. Ah, Pancho está robotizado. Sí, Pancho Cyborg. Cyborg, sí. Sí, hablando de Cyborg. ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Ahí sí. No quería comentar que la serie animada de Superman retrata en algunos capítulos cómics escritos por Alan Moore, como el que pasó con El Hombre del Mañana y otros cómics que están Buena. retratados en capítulos de la serie animada de Superman. Y eso te habla de que trabajan muy de cerca con la fuente, con los cómics. Yo creo que Sí, en cuanto a DC, las series animadas que han hecho Sí, han muy buena. sido muy buenas. Tanto la de Batman, la de Superman y la de la Liga de la Justicia, nada que decir, como Y que tienen películas mm, animadas también muy Sí, buenas. muy buenas. sí, Ahora, sí. la misma Flashpoint. hay algunas adaptaciones que me dejaron un poco descontento, como la broma asesina. Sí, ¿Qué estaban pensando? Pero bueno, como que parece que nadie es capaz de hacer una buena adaptación de un cómic de Alan Moore. ¿Qué pasa? Solo Snyder como que Déjala lo ahora. puedo hacer más o menos decente con The Watchmen. Pero Sí, todas las demás, así como que, ¿por qué? ¿Por qué arruinan tanto la historia? Bueno, en fin. sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Pues siento que ahora, en términos generales, yo creo que DC lleva la delantera con el tema de las adaptaciones animadas. Mm, sí. Han hecho súper buenas adaptaciones en general, El regreso del Caballero de la Noche es pero muy buena. A mí me gustó harto. Sí. sí. sí, Flashpoint también está bien hecha. Sí. Sí, me da risa eh, que prueban con mucho. El otro día que había una película animada como de Batman, como asiático, una cosa así, como Ah, Samurai Batman Bat, Ninja. como Batman que Ninja. Sí. sí, como que prueban Es un samurái, demasiado. pero se llama Batman Ninja.
Claro. Claro. Como que prueban mucho. Entonces, como que, claro, tienen productos muy buenos y yo creo que entre que han probado tanto ya saben más o menos para dónde ir. De hecho, Marvel como que se ha quedado como en las series, pero series muy infantiles. Claro. Sí. Como demasiado, o sea, DC se ha ido por el lado animado más adulto en varias. No en todas, pero en Sí. varias. Ahora yo creo que también la mano de Disney como que está afectando un poco a Sí, Marvel. absolutamente. Claro. Obviamente ahí hay un toque más familiar. Sí, no sé. Yo igual no soy muy conocedor del mundo Marvel, pero he visto las películas y de hecho ahora he visto las series también, WandaVision y todo eso. Y claramente hay un tono distinto. Hay un tono distinto. Creo que Josh Whedon funciona muy bien en Marvel. Sí, Sí. dejémoslo ahí nomás, dejémoslo ahí nomás. Dejémoslo, Claro. dejémoslo en Sí. Marvel. Es que yo Quiero- creo que ten- eso es seguirse diferenciando. Claro. Sí, No po. tratar de parecerse a lo otro, o sea, hacer lo diferente y hacerlo bien, ¿no? Tengo una pregunta, y esta Exacto. es una pregunta que me ha molestado durante años. No sé si en alguna conversación contigo, Andy, como que la hemos discutido, pero la voy a hacer de todas maneras. Sobre Superman y sus superpoderes. Porque de hecho ayer con mi polola lo estábamos conversando. Como que se supone que los poderes de Superman vienen del Sol, de este sistema solar. Por eso en la Tierra Superman es súper poderoso. ¿Mm? Por eso cuando llega el general Zod acá a la Tierra, como que adquiere los mismos poderes que Superman. Porque los kryptonianos, como en su hábitat natural, no tienen estos superpoderes. Sin embargo, tanto en series animadas como en cómics, Superman viaja por el espacio a otros planetas y a otros sistemas solares con otros soles. ¿Por qué Superman sigue siendo poderoso en otros lugares del universo y al igual que en la Tierra? Eso, no sé si hay una explicación para eso. Por el poder del lápiz del guión. Claro, claro. El superpoder del guión. Sí, yo no sé, mira, yo he visto algunas versiones, de hecho en la misma serie animada ha habido capítulos en donde Superman tenía que viajar al espacio con un traje, así como Sí, sí. especial, ¿cachai? Pero sí, obviamente yo creo que ahí hay un error, si queréis llamarlo, a nivel de construcción del personaje, pero que perfectamente podría tener alguna explicación que se podría construir, pues, ¿cachai? No sé, Claro. anda a saber tú, puede ser que en la fortaleza de la soledad no sé, tenga algún tipo de cristal que concentre los poderes del sol y pueda viajar, ¿cachai? Claro, un radiador. Claro, Una batería. una batería, o quizás, claro, capaz que él sea como una batería, capaz que él pueda Sí, pues. Sí, po. guardar todos los poderes, entonces... pero sí, efectivamente, pues, yo creo que ahí hay como errores que uno deja pasar por alto nomás. Pues. Sí, pasa hasta en las mejores familias también. Sí. Sí, pues, si Lo no, otro, acuérdate de, bueno, yo me he visto todas las películas de Christopher Reeve pues, y una de mis favoritas, que es la más mala, es la 4, en donde Superman rescata a una mina que se la llevan al espacio sin casco, sin nada, sí, y puede hablar con ella en el espacio. Entonces, notable, notable. Y ella no explota, por algún motivo ella no y ella explota. no explota ni nada. Entonces yo encontré, pero amo la película, igual la amo, así que con todas sus fallas. A mí también me gusta la 4.1 porque Canon Films es una weá de otro mundo. Y Sí, lo otro es porque esa fue la única película que yo vi de Superman en cine. Y la única película que fui a ver al Cinerama. Entonces, sí, como que yo también. la tengo en el corazón por esos recuerdos más que nada. Sí, bueno, aquí es donde se nos cae el carnet, Sí, absolutamente. pero Absolutamente. sí. Bueno, lo otro que quería comentar, y es algo que también hemos hablado con el Andy, de algo que no sé si, bueno, yo creo que quedó ahí y nunca lo van a resolver. Estas como preguntas que jamás tendrán respuesta, sobre todo en esta película de la Liga de la Justicia, que es precisamente la muerte de Superman. Porque lo hemos hablado con el Andy, que Superman muere, pero se supone que también muere Clark Kent. Claro. Entonces, ahora que Superman revivió, ¿va a revivir también Clark Oh. Kent?
Algo que Ahí fue ahí un quedó. otro cagazo más, pues, pero Yo creo que no. yo creo- no, Porque- de alguna forma se podrá explicar, pues. Sí, po. De Sí, hecho, creo que tuvo narcolepsia por. O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando se quedan como muertos? Catalepsia. Sí. Catalepsia. sí, po. Tuvo un ataque cataléptico de mucho tiempo. Claro. Sí, bueno, no sé, me parece que hay eh, como una teoría que andaba dando vuelta por ahí de que en verdad no era que Clark Kent hubiese estado muerto. De hecho, creo que solamente la gente más cercana como que fue al funeral de Clark Kent en la película. Mm, Sí, porque el Y funeral es en la granja de los Kent. sí, po. claro, entonces como que había la teoría de que finalmente lo iban a dar por desaparecido, no por muerto, Ya. sino que por desaparecido y que de ahí podría reaparecer. Me parece lo más lógico. Sí. Sí, pues, claro. Ahora, si hubieran Para ahorrado resolver. todo eso, si es que se hubieran ahorrado toda la explicación, si es que de verdad solamente hubiese desaparecido y no lo hubieran enterrado, po. Claro, po. Pero ¿Para qué le hicieron una tumba? ¿Cachai? Tienen Mira, dos tumbas nunca- de Clark Kent y de Superman. Sí, Nunca nos cuestionamos tampoco el tema de los lentes y que la gente no lo reconozca con Sí. lentes. Pero eso no Claro, hay que cuestionarlo, claro. eso Mira, es ese parte de, ¿no? sí, Ese es otro capítulo. los Eso es lentes para de otro capítulo. Superman. Sí, es un gran tema ese, porque Sí. si bien es el peor disfraz en la historia de los cómics, hay que darle el primer lugar a He-Man. Creo que ya Sí. que no hayan reconocido a He-Man es lo peor. Sí. Mira, lo de Clark Kent ya es un disfraz así de primera categoría al lado de He-Man. Ni siquiera se esfuerza, He-Man. Ni siquiera un disfraz. No, claro. Sí. Como que cambia un poco de color, se pone más bronceado. Se pone Claro, más bronceado, pero nada más. Sí, eso con menos nomás. ropa. Claro. Oigan, chicos, en honor al tiempo, estamos a punto de terminar este gran viaje por los superhéroes. Quiero agradecerle a Andrés por aceptar la invitación, por venir a Psycho Geek. Y no sé si, para cerrar, me gustaría preguntarte, no sé, ¿qué te imaginas o qué te gustaría ver en el futuro en algún cine, en alguna película, algún superhéroe en especial? ¿O qué es lo que esperas para esta nueva fase de superhéroes que hemos visto ya con la fase 4 de Marvel y la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Pucha, esperando ver qué va a pasar, no sé, por ejemplo, Batman, ¿cachai? Igual sería bueno, a pesar de todo, de que para mí una de las cosas ya mejor logradas hasta ahora en Batman ha sido lo de Nolan. Ujú. Igual me causa curiosidad ver qué podría pasar con Ben Affleck. También me pasa un poco parecido con lo que pasa con Henry Cavill, que creo que sería bueno darle la oportunidad de una película y ver todo el potencial, porque siento que hizo buen papel, por ejemplo, en Batman v Superman, y podría dar más. Ahora también falta ver qué va a pasar con The Batman, con Pattinson. Pattinson, claro, que igual también muy escéptico al casting ahí, pero se mandaron un buen tráiler y hay que ver qué va a pasar ahí. Y nada, que sigan apareciendo películas de superhéroes y no terminen nunca de hacer. Sí, hasta que sea y rentable, dijo Troy McClure. Claro. exactamente. No, y por favor que hagan, no sé, que Zack Snyder o alguien arregle el fiasco de Wonder Woman 1984. Ay, qué película Sería más buena. también bacán. Y Linterna Sí. Verde también. Necesitamos un nuevo Linterna Verde. pasa? Necesitamos un nuevo Linterna Verde, Sí, eso es muy cierto. necesitamos un nuevo Linterna Verde. No, igual sería bueno ver como el Snyderverse que todos están pidiendo, Sí, pues, pero no sé, sería bueno, pero ya con lo que vimos ahora tenemos para estar un buen rato tranquilos. Sí, De más. absolutamente. Sí, sí. 4 horitas dan para varios años. Sí. Sí. Esperar 4 años más, a ver qué pasa. Mira, yo creo que la clave está en dejar que las cosas se hagan con el tiempo que requieren. Sí. Ahí está la clave. Sí, y que siga siendo así. Porque finalmente lo que yo me tiene más conforme con el Zack Snyder Cut es que vimos una película hecha como por fanáticos, siendo Zack Snyder un reconocido fanático de los cómics, y se nota que es alguien que conoce un poco lo que todos queremos ver en la pantalla. Claro. Exactamente. Así que eso. Bien, Andrés, gracias por
todo tu conocimiento. Damas y caballeros, Andrés Iturrieta, experto, coleccionista de cómics, de superhéroes y todo lo que de este mundillo que tanto nos gusta. Alvarito, Francisco, un gusto como siempre conversar con ustedes y que estén en Psycho Geek. Lu no nos puede acompañar, pero le mandamos un afectuoso saludo. Caluroso saludo. Está en la fortaleza de la soledad también recuperando. Sí, nuestra cuarta panelista, que no pudo estar hoy por problemitas. Esperemos que se encuentre bien. Así que eso, pues, queridas, nos despedimos, nos vemos la próxima semana y gracias a Andrés nuevamente. Y esto ha sido todo el Psycho Geek de hoy. Adiós. Muchas gracias.